muchas gracias. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Balam. Balam, me gustaría que te presentaras tú mismo. ¿Cómo ves? ¿Sí se puede? Hola, sí, claro. Gracias. Yo soy Balan Ibarra, soy escritor, soy también productor de contenido para redes sociales. Mi contenido tiene que ver con el pensamiento crítico y la filosofía pragmática, principalmente el estoicismo, pero también me interesan el taoísmo y lo que se llama el camino rojo, que es la filosofía de los indios norteamericanos. Mis intereses son muy amplios, yo me llamaría un curioso profesional. Pues eso es lo que yo hago. Me Ah, pregunto cosas. muy bien. Bueno, pues hoy tenemos un tema bien interesante para platicar, que es el por qué educar a los padres antes que los hijos, ¿verdad? Bien. Sí, pues mira, tenemos que educar a los padres porque los abuelos no los educaron. Los padres venimos súper mal educados, tenemos una pésima escuela que no fue necesariamente carente de amor, fue carente de técnica, Ujú. pero es un problema transgeneracional. Esta es una cosa que se viene arrastrando desde hace muchas generaciones y que tiene consecuencias catastróficas en el desarrollo cognitivo de los niños. Una cosa que no dije cuando me presenté es que mi interés principal ahora en mi vida desde hace 20 años son las neurociencias y especialmente lo que tiene que ver con la colaboración y con el desarrollo, como sí dije, el pensamiento crítico. Ah, muy Entonces el bien. problema viene de lejos, pero es como estos dibujos que hacen que se van cayendo los dominós y quitas uno y el resto ya no se caen. Basta que una generación abandone estas prácticas crueles, insensibles, mal concebidas, dolorosas, para que una generación completa de niños pudiera tener acceso a una autopercepción diferente, ¿no? Muy bien. Bueno, en la experiencia, te comento que soy docente, soy ingeniero biomédico, pero Ujú. por cuestiones de la vida me dedico a la docencia. Llevo casi 32 años en esto y he visto pasar generación tras generación y todas las generaciones son diferentes. Pero es bien curioso porque de unos 10 años hacia acá, las generaciones han ido cambiando notablemente en cuestión de que ahora los hijos muchas veces deciden lo que los padres, hasta lo que los padres deben decidir, ¿no? Ya ahora hay muchos padres y madres de familia que casi casi le piden permiso al hijo, ¿no? Para, ¿me dejas educarte? Casi casi es el tema de, es que no lo puedo llevar porque tengo que consultarlo primero con él o con ella, ¿no? Entonces, como que se ha ido transformando de una manera que también se ha ido a los extremos, ¿no? Por ejemplo, yo soy más o menos de los 70s, mi educación en comparación a la educación de hoy, pues sí es considerable el cambio, ¿verdad? No sé qué Claro. opinas de esto. Mira, le tenemos que echar la culpa a los filósofos del existencialismo. En el existencialismo están las raíces de la nueva, pues no sé ni siquiera si llamarla corriente filosófica, no sé si alcance ese calificativo, pero esta corriente de pensamiento, eso sí es, que se llama posmodernismo y que se caracteriza por un intento eh, de destruir las narrativas que han construido nuestra cultura. O sea, todo lo que nosotros consideramos como valores, esta escuela de pensamiento dice que hay que tirarlos y volverlos a hacer, como si no funcionaran, porque esta corriente surge en un momento del mundo donde estamos a todo dar. O sea, se acabaron las hambrunas propiamente, se acabaron las plagas hasta que nos echaron esta última del COVID. Se había acabado las guerras así terribles, excepto en algunos países árabes donde eso nunca se acaba. Pero en general el mundo estaba en un buen momento, estábamos optimistas y de pronto había que deconstruir todas nuestras creencias, todos los valores, todo el piso parejo que habíamos sentado desde la ciencia eh, para ponernos de acuerdo
y colaborar entre personas, entre naciones, ¿no? Y hoy estamos ante un tablero aventado, como ya sabes, se ven las películas, están jugando ajedrez y llega alguien y tira el tablero y ya no saben ni cómo iban ni cómo volverlos a poner donde estaban, con la idea de que esto es bueno para nosotros, Ujú. cuando la evidencia contradice su dicho, ¿no? Lo que podemos ver en todos lados es una epidemia de depresión, una decaída tremenda en la natalidad, lo cual nos va a traer problemas catastróficos a la siguiente generación y sobre todo una desconfianza total en el futuro, porque nos sacuden el petate del muerto con el cambio climático, como si nunca hubiera cambiado el clima en la Tierra. No es la primera vez en la historia del Ujú. planeta que va a cambiar, ¿no? Entonces, la vida tiene 4.000 millones de años y en 4.000 millones de años, según ellos, el clima nunca cambia. Eh, nos tienen aterrados también con la cuestión eh, de que enfrentamos la peor crisis social de la historia, muchas cosas que no son ciertas, ¿no? Pero no tenemos, al mismo tiempo, mientras nos dicen que corremos un peligro constante de extinción, adoptamos prácticas que sí promueven la extinción. Es una paradoja muy extraña, ¿no? Pero lo que no adoptamos, porque ya no nos lo enseñan en la escuela, pero a ti y a mí sí nos lo enseñaron, aunque sea tangencialmente, porque a ti te dieron clases de lógica en la escuela y a mí también, es Ujú. justamente el pensamiento crítico. Pero el pensamiento crítico no se enseña ya en las currículas oficiales, te lo enseñan en algunas escuelas particulares donde la directiva o los papás lo exigen para que sus hijos aprendan a pensar. Pero hoy incluso el pensamiento crítico está bajo amenaza porque pues, ya tiramos el diccionario a la basura, entonces las palabras significan lo que tú quieras. Ya tiramos la epistemología a la basura, entonces la verdad es lo que yo diga. Ya estamos en un relativismo extremo que yo creo que Jean-Paul Sartre se está revolcando de dicha en su tumba, porque es uno de los precursores de esta idea de que toda la realidad existe en tu opinión, no en las evidencias externas a las que tú tienes acceso. Todo eso pues es un problema, ¿no? Que tenemos que enfrentar. Entonces, para responder ya puntualmente a tu pregunta, los chicos que están creciendo hoy están sobreinformados, pero con informaciones que podríamos decir huecas. Es como información chatarra, equivaldría a comer puras donas en lugar de comer una dieta mediterránea, que sería leer libros, Ujú. comer donas y galletas y malteada de chocolate, de esa que no tiene ni leche ni chocolate, eh, sería el equivalente a las redes sociales, ¿no? Claro, y no sé si te has percatado que ahora desde los primeros meses ya los niños saben usar los teléfonos, las tablets, y eso también genera una problemática con respecto a enfocar la atención. Claro, Eh, saben manejar la tablet, pero no saben manejar la atención. Y la atención es indispensable para vivir. Y la claro. tablet, pues, hemos vivido cientos de miles de años sin ella. Y ahora este tipo de redes sociales, como el TikTok, en donde tú vas pasando, ¿verdad? El dedo y vas obteniendo información rápida, también hace que se haga una adicción. Y pues eso provoca, por ejemplo, en las aulas, que los alumnos no puedan o los estudiantes no puedan enfocar su atención más de 5 minutos. ¿No? Entonces es bien complicado poder trabajar con estudiantes que tienen la adicción del celular, ¿verdad? Y poderlos enfocar o encaminar a un pensamiento crítico. Es bien complicado porque es gente que no tiene vocabulario, ¿verdad? Gente que Claro. no entiende lo que lee. Tú le puedes dar un examen con instrucciones precisas y no se toman la tarea de leer, ellos quieren información rápida. Entonces, sí es un problema, pues, generacional bastante fuerte. Bueno, yo he dado clases a nivel de maestría y les doy instrucciones escritas a mis alumnos y tampoco saben. Tampoco, sí. O sea, esto es una cosa que es una plaga. Pero hubo una cosa que no dije, que me salté, que creo que va a ser relevante un poquito más adelante, es que una de las cosas que se desmanteló
en esta onda del postmodernismo es el mérito. El mérito ya no tiene valor. Mm, Antes era importante que el mérito. O sea, tú entrabas a una competencia para ganar y hacías un esfuerzo y entrenabas y te preocupabas. Ahora el discurso es, no importa ganar. Le dan medallas a todos, le dan el mismo premio a todos y entonces es una cosa para desincentivar el esfuerzo que suma a todo esto. Ahora, esto es lo que le está pasando a los chavos, pero nuestro tema de conversación es qué podemos hacer con los papás. Y los papás no todos crecieron, algunos ya, pero no todos crecieron en este entorno. O sea, sí están más de nuestro lado, respetaban a sus padres, por ejemplo, ¿no? Sí, sí podían comprender la mirada X, Y, Z de eso no lo puedes hacer en la mesa, eh, seguían instrucciones y tenían límite. Hoy hay una complicación adicional porque estos papás, bombardeados con informaciones mentirosas, mal interpretadas en los canales inadecuados, suman los defectos transgeneracionales que hablábamos a los defectos nuevos. Pues la paternidad ahora está atacada por el pasado con prácticas como eres un idiota, no sirves para nada, trae acá, yo lo hago, ¿por qué no eres como tu primo? ¿A poco vas a salir con esa falda? Pues qué clase de mujer eres. Todas estas eh, informaciones que nos dan con cariño para formarnos, pero que en realidad nos dan una imagen negativa de nosotros mismos que hace muy difícil que podamos obtener éxito en nuestros esfuerzos. Ahora también está del otro lado, tú tienes derecho a hacer lo que te dé la gana y no tienes que rendirle cuentas a nadie. Y los papás se han vuelto, por un lado, maltratadores y por otro lado son rehenes de sus propios hijos. claro, y yo creo que muchas veces el ir al otro extremo también es violencia. Tanto era violencia todo lo que acabas de decir, como ahora el formar hijos que no saben hacer nada, que tienen poca tolerancia a la frustración, ¿verdad? Y que, como dices tú, piensan que todo lo que ellos conciben como la realidad está bien, ¿verdad? Y a mí me causó mucha, ¿cómo explico? Mucha gracia lo que dices de es un tablero, desordenado, ¿no? Porque Sí, exactamente. en la realidad así es. Y los docentes muchas veces estamos atados de manos porque ahora ya muchas cosas están tipificadas como violencia, cuando a veces, pues, la intención no es violentar a nadie, ¿no? Pues mira, como ya las palabras son lo que yo diga, Sí, entonces la violencia ya no se tiene que definir como el acto de intentar destruir a alguien, que esa ha sido la definición de violencia con la que hemos aprendido a evaluar las conductas de las personas. Pues ya violencia es cualquier cosa, cualquier contradicción, cualquier exabrupto menor, cualquier cosa ya es violencia. Ser humano, existir es violento en estos tiempos, ¿no? Y esto conduce a estados de angustia muy altos, porque como todo el tiempo tienes que elegir tu conducta en base a las opiniones de los demás y no a tus propios criterios, entonces estás estresado constantemente, lo cual tiene efectos terribles en tu salud y en tu habilidad cognitiva. Entonces, no es que los chavos sean más tontos, tienen las mismas capacidades cognitivas que nosotros o nuestros abuelos, pero no tienen los recursos que les permiten desarrollar esas habilidades. Como bien tú dices, una que es muy grave es la falta de vocabulario, porque el vocabulario se usa para conceptualizar en el cerebro. Si conoces pocas palabras, puedes elaborar menos conceptos. En pocas palabras, eres menos inteligente. Está indexado en estudios que se han hecho la cantidad de palabras que puedes comprender con la cantidad de ideas que puedes generar, porque son interdependientes. Pues ahora que se saben 6 palabras, pues pueden generar 6 ideas. claro. Sí, ahora le dices a un alumno para poder hacer producción de textos, ve este elemento y hazme una cuartilla y no pueden. No No dan pueden. cuenta.
No pueden ni hacer 3 renglones de redacción. Exactamente. Y entonces entramos en un problema con los papás que tiene que ver con un fenómeno que se llama disonancia cognitiva, que es, a mí mis papás me dijeron que yo era un idiota y yo eduqué a mi hijo sobre algodones diciéndole que era un genio para compensar y porque esa es la información que yo tengo. Entonces yo estoy estresado porque pienso que soy tonto y mi hijo está estresado porque yo le digo que es un genio y él sabe que no. Él sabe que va a fallar, porque falla todo el tiempo. Los humanos somos falibles y todo el tiempo nos estamos equivocando. De hecho, eso es bueno en un entorno que lo favorece y que lo Ujú, controla, porque es la manera de aprender. O sea, equivocarse es una forma, quizá la forma que diseñó la propia vida para que aprendamos. Entonces, nos da miedo los errores como papás y decimos a los maestros, tú no puedes tirar al suelo mis esfuerzos. Yo ya hice todo lo que tenía que hacer para crear un niño perfecto y impoluto. Ya le dije que era un genio, ya le di estimulación temprana, ya le puse juegos de no sé qué, y ahora resulta que me lo vas a regañar y va a reprobar. ¿Por qué? Si es un genio. Esto parece una caricatura, pero tiene que ver con los falsos raciocinios que produce este fenómeno de la disonancia cognitiva. Entonces el papá dice, que hice un esfuerzo inmenso porque era mi hijo, le metí un montón de esfuerzo y lana y el maestro me dice que no me salió. ¿Quién tiene razón, el niño o el maestro? Para que tú puedas mantener tu confort interno, aunque sea una mentira, o sea, para que tú estés cómodo, en pocas palabras, tú vas a defender a tu hijo ante cualquier circunstancia. Me acaba de pasar. Hace un par de meses me citaron en la prepa donde va mi chavo, y porque había hecho no sé qué cosa de mala conducta. En general se porta bien, pero esa vez sí se había pasado de lanza. Y me recibió el prefecto con mucho cuidado, sus palabras así muy escogidas, hasta que le dije, ¿cómo se llama? Soy el profesor Carlos. Mira, Carlos, yo estoy de tu lado, yo por mí, suénatelo, dile las cosas como son, que enfrente la realidad y las consecuencias de sus actos. Respiró tranquilo. Dices que no sabes la cantidad de papás que vienen aquí a decirme que el que está equivocado soy yo y que la escuela no está haciendo su trabajo cuando le queremos poner un límite a un niño. Pero los niños sin límites no pueden jugar en el mundo, que los límites son las reglas. claro. La gente no entiende muy bien porque confunde la libertad con cualquier cosa, porque otra vez el diccionario ya no sirve, entonces libertad es lo que yo digo. Pues libertad es que no me dejen elegir cómo jugar, pero ¿cómo vamos a jugar todos el mismo juego si no tenemos reglas? Y las reglas que son ponen límites. Por ejemplo, en el fútbol hay reglas, no puedes tener 22 jugadores de tu lado, no puedes tener 8 porteros, hay reglas que dicen cómo se juega. No puedes tú mandar a 11 de tus jugadores a agarrar a los 11 jugadores de los otros y con los otros 11 que te quedan a anotar 600 goles. Ujú, Sin las reglas no se puede jugar. Y es lo que nos está pasando como cultura. No hay límites a nada. Cualquier idea es una gran idea, y debe implementarse y se hacen leyes para que eso funcione, aunque no haya ninguna evidencia de ningún tipo que sustente esa decisión. Y estamos jugando todos sin reglas o con reglas locas, como que una niña puede simplemente decirle a un profesor que le puso una mala calificación, que la vio feo, y es suficiente para que lo expulsen de la escuela. Y no estoy exagerando, le acaba de pasar a una persona que yo conozco y aprecio, muy cercana a mi familia, trato directo. No aceptó las condiciones que le quería poner una de sus alumnas y lo corrieron. Si no están las reglas claras, ¿cómo puede uno enseñar en una clase? claro. Y si los papás no están dispuestos a educar a sus hijos, lo cual produce enorme incomodidad porque los tienes que confrontar, entonces, ¿cómo los va a educar en la escuela? Claro. No hay manera. El tablero, te digo, está aventado, el cuaderno de reglas ya lo rompimos y estamos haciendo un experimento de volver a ser, pues, caóticos. Estamos de nuevo en la selva como hace, no sé, 80,000 años, o antes incluso, ¿no? En que Sí, sálvese quien pueda y el más fuerte que sobreviva, ¿no? claro.
Bueno, te puedo comentar que como experiencia también soy directora de un colegio particular y sí me ha costado un poco de trabajo el, como dices tú, implementar reglas, ¿no? Los padres de familia, cuando, por ejemplo, no conocen el trabajo que hacemos en el colegio, le empieza a parecer extraño cuando se le empieza a dar reporte de qué es lo que pasa, qué es lo que se tiene que hacer. De momento, por ejemplo, me llegó a pasar con una mamá que me decía, bueno, pero ¿este reporte le va a bajar la calificación? Y yo decía, no, nada más es un reporte para que podamos trabajar en conjunto y pues usted nos apoye desde casa y pues nosotros desde aquí, ¿no? Desde la escuela, y como que se resisten un poco, pero después como que empiezan a comprender porque empieza a haber cambios graduales en las actitudes de los jóvenes que no son de casa, porque en donde trabajo es primaria y secundaria, soy directora de secundaria, y hay estudiantes que vienen de otras escuelas de repente para inscribirse en segundo o tercero de secundaria y termina siendo esto una cooperación conjunta. He logrado afortunadamente una cooperación conjunta con la mayoría de los padres de familia que de momento se incomodan, pero después se dan cuenta que si ellos no apoyan, entonces pues el hijo pues hace lo que quiere. Afortunadamente hemos tenido suerte en ese aspecto, pero por otro lado me he topado con casos en los que pasa lo que tú dices, ¿no? Es que pues es la niña o el niño, em, ¿cómo no va a platicar con un maestro o una maestra sus intimidades, ¿no? Ella necesita desahogarse porque no se puede desahogar conmigo porque no es lo mismo, maestra, ¿no? Cuando eso en la actualidad pues pone en riesgo al docente, ¿no? Por todo esto que estamos platicando, en donde pues a lo mejor cualquier adolescente puede decir o hacer cualquier cosa que ponga en riesgo el trabajo de un docente o de hecho hasta poderlo mandar a la cárcel si él quiere, Sí, por tengo un cualquier amigo que da malentendido. clases en la UNAM y cuando se va a encontrar con una alumna, le pide a otro grupo de alumnos que esté presente para que sean Sí, testigos de que no pasa nada. Y dice, y si no es así, no lo hago. exacto. La puerta abierta, todo. Y si voy a estar yo solo con ella, no la recibo. Le digo, no, espera, estoy esperando a alguien más que va a entrar y va a acompañarnos. O sea, necesitamos chaperones. Sí. Es una, es una locura total, ¿no? Claro, y es complicado pensar cómo va a estar esto después de unos años, ¿no? Con tanta reforma y tantas cosas que se han ido modificando que antes existían y ahora no. Hay personas que, como te decía, en el lapso de 15 años han notado un cambio, un cambio y cuando están trabajando en la actualidad, por ejemplo, un caso de un maestro que dejó de trabajar un lapso de 3 años, cuando regresa a la docencia ya es otro tipo de ambiente, ¿no? Ya tiene que cuidar Claro. sus palabras, tiene que cuidar sus actos, porque ya pueden repercutir en cuestiones legales, ¿no? Todo, pues ya sabes, la violencia. Pero bueno, ya no Pero sé, los ya niños aman los límites. O sea, toda la sí, pedagogía tradicional es que si tú le das límites amorosos y coherentes a los niños, les enseñas a convivir. Vamos como el cangrejo, fíjate, hoy. Pero yo creo que esto se va a revertir porque es demasiado absurdo. O sea, es completamente kafkiano. Es el mundo al revés. ujú, Pero antes, en tiempos de las abuelas o bisabuelas, la mayoría de nosotros vivíamos, o ellos, pues, nuestros parientes, vivían en barrios, junto con los tíos, los abuelos, los primos, todos vivían en una zona muy cercana. Y entonces los niños crecían en un entorno muy diverso, queridos por muchas personas, ilimitados por muchas personas. Oye, sobrino, ahí no puedes hacer eso. Eh, Aunque no fuera tu hijo, entre todo mundo se educaba a los niños. Hay una frase que dicen los gringos que es que se necesita una aldea para criar un chamaco. Eso es absolutamente cierto. Pero eso ha ido cambiando y después ya nos volvimos familias con varios hijos. Los papás tienen varios hijos, los chamacos compiten con sus hermanos,
pero todavía era la onda de ir a ver a los abuelos los fines de semana y la familia era más o menos extendida. Después empezaron los divorcios y empezó a haber familias monoparentales cada vez con menos hijos. Y hoy estamos en un mundo que está tendiendo a una familia monoparental de un solo hijo. Y a este hijo no lo educa nadie más que su papá o su mamá, con quien quiera que esté, y no tiene los estímulos necesarios para comprender la diversidad y poder estar a gusto en la diversidad y la contradicción. Los papás que tienen niños así tienen la obligación de llevarlos a clases de muchas cosas, con niños de diversas procedencias y con reglas claras, a jugar fútbol, a hacer cosas en equipo, porque lo contrario produce pues narcisistas, niños que son insoportables, que no obedecen las reglas, que no, y que finalmente, tratando de evitar la violencia, lo que creamos somos niños que son violentos contra sí mismos. Se identifican con lo que no son, lo cual es un acto de violencia también. Aquí a lo mejor te van a regañar mucho por traerme a mí a decir esto. Pero la ciencia es la ciencia y lo que uno observa en la realidad es lo que uno observa en la realidad, ¿no? La falta de comprensión de quiénes somos, cómo somos, y no tener un rol en el mundo es sumamente angustioso. Hoy nos dicen, es que si tienes un rol en el mundo estás atrapado y es una cárcel. ¿No? A mí me gusta ser papá. A mí me libera de una responsabilidad enorme con la que yo crecí, poder cumplir con mis obligaciones financieras y dirigir la vida de mi hijo hacia una conducta ética, de enseñarle a pensar, de enseñarle a ser dueño de sí mismo. Lo he sacado de 2 escuelas donde ya llegó Juanito en el último lugar, toma, tú eres el último de los ganadores, donde no se cultiva el esfuerzo de pensamiento crítico, a otra. Son habilidades absolutamente indispensables y ese es el el papel de los padres. Nosotros tenemos que aprender pensamiento crítico, no es una cosa opcional. Tenemos que saber distinguir lo que es real de lo que es imaginario. Mucha de nuestra cultura hoy está en la mente de la gente, no tiene nada que ver con la realidad biológica, con la realidad física misma. Y lidiar con eso está produciendo desencuentros potencialmente catastróficos. Por ejemplo, ahora la polarización entre hombres y mujeres. ¿Cuándo se había visto eso? Que los hombres sean los enemigos de las mujeres y las mujeres las enemigas de los hombres y estemos enfocados en crear sectas para destruirnos los unos a los otros, en lugar de unirnos para crear a la siguiente generación y educarla mejor de cómo nos educaran a nosotros, como hicieron nuestros papás y sus papás y sus papás hasta 500 generaciones para atrás. Yo veo así el problema, Jessica. No, no sé tú qué opinas. Si tuvieras a tu disposición un grupo de papás para para poderlos reeducar o cambiar su manera de pensar, ¿qué es lo que harías con ellos? Les daría a leer un libro que se escribió en los años 60. Lo hizo un psicólogo infantil que se llamaba Jaime Ginot. Después te mando cómo se escribe su nombre para que lo puedas poner en la descripción del video. Jaime Ginot escribió un libro fundamental que se llama Entre padres e hijos. Es un libro muy viejo, pero todavía se hacen ediciones en Estados Unidos en español, no en México. Si la gente que nos mira lo quiere comprar, tiene que ir a Amazon y buscarlo y le va a costar una lana. No es un libro barato. Pero es un libro donde es como un instrumento de traducción entre el idioma de los muchachos y los niños y los papás. Te enseña qué está pasando en el cerebro de tus hijos y cómo tienes que actuar para que te entiendan y para que tú puedas tener una conexión de verdad profunda y significativa con ellos. Han habido 400 teorías después de esto, pero nadie le ha dado al clavo como este señor, Jaime Ginot. Okay. Las reglas que él te propone para hablar con tus hijos son absolutamente fantásticas y útiles. Me voy a tener que ir ya en unos minutos,
pero te voy a contar cómo regañaba yo a mi hijo cuando era chiquito. Cuando él rompía algo, hacía algo mal que a mí me enojaba, iba por él, me lo sentaba en las piernas y lo abrazaba con ternura, acariciaba su cabeza para que él sintiera que la relación entre él y yo no estaba en peligro y que el que yo esté enojado con él no significa que ya no lo quiero ni que lo odio. Solo Ujú. significa que estoy enojado con lo que hizo, no con él, sino con lo que hizo. Y cuando tú tocas a un niño de unos 10 años, era el caso, un poco más joven, está diciendo yo te amo, todo está bien. Y ya le decía, mi hijo, estoy furioso porque rompiste algo que a mí me importaba y vas a tener que hacer algo para reponérmelo. Y ya se le pone una penalización adecuada a la falta. Pero tiene que haber este lenguaje doble en el cual tú le dices qué es lo que sientes, porque así él se familiariza con las emociones. Entonces, yo estoy enojado, pero que yo esté enojado no rompe nuestra relación. Ujú. No el enojo no tiene por qué volverse violento, ¿no? Entonces, yo estoy enojado que tú me rompiste mi cosa y va a haber una consecuencia, pero te amo profundamente. Nuestra relación no está en juego, no está en entredicho, nunca se va a romper. No le estoy diciendo te amo aunque me hayas roto mis cosas, o si no le estoy diciendo sí te amo, pero estoy enojado. No, Claro. no es que te voy a perdonar así de fácil, va a haber consecuencias y yo me voy a poner duro, sin dejar de amarte ni un minuto y sin impedir que tú lo percibas. Que los papás decimos a veces ya no te quiero, te voy a acusar con tu papá o te va a llevar el viejo del costal. Y todas estas frases son sumamente destructivas. Claro. Y por ejemplo, para los que ya están más grandes, ¿hay remedio? ¿Tú crees que hay remedio para los que dejaron ya la Mira, niñez? eh, depende de en qué edad estén y de dónde anden. La verdad es que los niños después de los 12, 13 años ya los educan sus padres y otras personas. Ujú. Tu ventana de oportunidad se acaba cuando mucho a los 15 años. Sí. Ya en ese momento los niños, los preadolescentes, adolescentes, alcanzan una madurez en su cerebro que les permiten empezar a tener pensamientos propios, pero no tienen técnicas, son malísimos pensadores, por eso piensan puras tonterías y hacen puras babosadas. Pero no están dispuestos a escucharte porque están fascinados con esta nueva habilidad que tienen. Además de los cambios hormonales en su cuerpo, que son Ujú. intensos, pues ya no tienen interés en lo que tú les puedas enseñar. Siempre Mm. hay manera de influir, ¿no? Y que tiene que ver justo con lo mismo, pero ya es muchísimo más difícil. Ahí más Sí. bien la intervención es directamente de las personas que están educando a esos muchachos para educarlos bien. Y Los de, papás ya juegan un papel secundario, tristemente. claro, y quien los termina de a lo mejor poner en su lugar es la misma vida, porque en mi experiencia ya con alumnos más grandes, pues los terminan poniendo en su lugar personas que no son de su familia, por ejemplo, en la universidad, ¿no? En estas universidades públicas en las que pues a veces no está tan regulado el trato hacia los estudiantes. Te comento porque tengo un hijo que, no voy a decir en qué escuela ni nada, para no quemarlos, ¿no? Pero él ya en universidad, él estaba impresionado de cómo una maestra le hablaba mal a una alumna con groserías y la alumna había entregado todo lo que la maestra iba a requerir para la evaluación y estaban formados y me cuenta, es que estábamos formados y yo vi cómo mi compañera le dijo a la maestra, maestra, ¿por qué me reprobó si yo tengo todo lo que va a evaluar? Y lo tengo bien, o sea, lo tengo calificado por usted. Y la maestra le dijo, pues me vale, porque quiero, ¿no? O sea, casi, casi porque quiero con otras palabras. Y la reprobó. Entonces, al grado de que él me decía, hicimos exposiciones y el maestro llegó a burlarse de exposiciones de otros salones, o sea, literal a burlarse, ¿no? Entonces, sí hay este tipo de situaciones que yo no digo que esté bien,
pero los va aterrizando muchas veces en una realidad, ¿verdad? En una Bueno, la realidad. vida nos ha aterrizado a todos los humanos en nuestras realidades, es parte de lo que Ujú, pasa con la experiencia, por eso nadie puede ser sabio a los 20 años. claro. O sea, la sabiduría tiene que ver ciertamente con el conocimiento, pero esa es la mitad, la otra mitad es la experiencia. Y la Claro. experiencia no se adquiere necesariamente con la edad, tienes que proponerte tener experiencias y tener un método de cómo vas a vivir tu vida, con una curiosidad que esté bien enfocada, aprendiendo a hacer las preguntas correctas y corriendo los riesgos que se necesitan para educarte a ti mismo, para formarte, ¿no? Me Sí, da mucha pena, Jessica, pero sí, sí, sí. son ya las 6 de la tarde y tengo un compromiso. Sí, no hay No ningún quise dejar de problema. atenderte Muchas y espero gracias. que hayamos podido llegar por lo menos un poquito al meollo del asunto de, de la, de la curiosidad que tú tenías de conversar conmigo. Sí, muchísimas gracias por tu tiempo. Disculpa el retraso, pero se me atravesaron ahí algunas situaciones que están fuera de mis manos y te agradezco tu tiempo. No tienes nada que agradecer, para mí es un placer y un saludo a todo tu auditorio. Mándame una copia de esta conversación para ponerla también en mi canal Sí, claro y que así sí. nos ayudamos mutuamente Bueno, a divulgar estas ideas. claro, muchas gracias.